Cada vez son más frecuentes los cambios adaptativos de las empresas por consecuencia de movimientos en el sector que habitan. En Sectorial, hemos identificado los principales inductores que definirán el futuro de las organizaciones en los próximos 5 años y elaboramos una miniserie para compartirlos. En el presente y último capítulo, compartiremos los movimientos que tendrán los consumidores, empleados y líderes que moldearán las empresas. En el transcurso de estos capítulos hemos explorado los elementos que transformarán a las organizaciones en los próximos años, los mapas de transformación. Entonces, tendremos elementos asociados a la desglobalización, un mundo cada vez más inseguro, unas tasas de crecimiento de uso de inteligencia artificial año a año del 200%, la necesidad de una inteligencia ambiental, utilizar palancas de descarbonización para estar en un mundo más amigable con el medio ambiente, las presiones que habrán en ciberseguridad, las necesidades de unas nuevas bases financieras que probablemente serán las finanzas descentralizadas. Y entonces en medio de este ambiente, de este entorno que está transformando, ¿cuál va a ser el rol que ocupará el consumidor, los empleados y los líderes? O más bien, cómo los consumidores, empleados y líderes estarán transformando las organizaciones en este análisis de mapas de adaptabilidad o mapas de transformación. Arranquemos por el consumidor. Euromonitor estima que este consumidor en los próximos años, teniendo en cuenta las presiones que han habido en materia de inflación y en materia económica, va a cuidar mucho más su bolsillo, pero a la vez va a cuidar el planeta. Sin embargo, si encuentra aquellos elementos que lo conecten consigo mismo, no va a escatimar en gastar en recursos en esos elementos, porque después de pandemia solo se vive una vez. Va a aprovechar el gaming y va a haber un elemento muy clave que es la juventud y la disrupción. Eso principalmente apalancado en el contenido real y relevante, que es el que utiliza la generación Z a través de redes sociales. De esa manera vamos a ver un consumidor muy conectado con redes sociales. Entonces el social commerce, que es todo el e-commerce que se realiza a través de redes sociales, va a estar creciendo de manera relevante. Un mercado que representa alrededor del mundo alrededor de unos 300 billones de dólares en el 2023, para el 2026 será alrededor de unos 550 billones de dólares y de nuevo apalancado por esta generación Z. Teniendo en cuenta que hay una mezcla importante en elementos que utilizan estos actores, como lo es el DMT o el Dance Movement Therapy, o lo que es el ballet core, o sea, todo el apalancamiento a través de este tipo de elementos que los revitalizan mentalmente y físicamente. Ese será un gran inductor. Por el otro lado, cuando uno analiza los elementos que comparte Fashion Snoops, está viendo un consumidor donde los elementos claves es la vista, la mente, el cuerpo, el alma. Eso, después de unos momentos muy claves y pesados en lo que tiene que ver con la tristeza, entonces vamos a ver unos nuevos elementos que ya se están presentando, que son posiblemente los Brain Boosters, que es cómo se reactiva, cómo se trabajan los elementos mentales, no solamente a través de terapia, sino a través del uso de vitaminas, proteínas, elementos psicodélicos. Eso tendrá una aceleración bastante marcada en los próximos años. A su vez, la mezcla que tendremos en estos años en que los baby boomers posiblemente ya se estarán retirando de las organizaciones, generación X llegará a la mitad de su vida, algunos millennials también llegarán a la mitad de su vida, y esa generación Z transversal en todos los momentos y en todos los segmentos que se están presentando. Una generación Z que recoge a los nacidos entre el 2012 y 1997, es decir, unas personas que el más viejo tiene unos 27 años, serán grandes apalancadores de esta integración entre mente, cuerpo y alma. Y a su vez hay unos elementos aquí relevantes, y es que el consumidor es bastante retador de atraer, porque es un consumidor anhedónico y neofóbico, o sea, le da miedo probar nuevos elementos, y la anedonia va en que nada le está generando placer. Esos son los elementos o los inductores en un mapa de transformación asociado al consumidor. En Sectorial,
Mapeamos semanalmente las oportunidades y alertas comerciales de 131 sectores, donde podrás identificar las expectativas de crecimiento, inversión y contratación en tu sector. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Por el otro lado, ¿qué pasa en los empleados? Unos empleados que estarán habitando unas organizaciones híbridas donde el talento humano será clave en las relaciones sociales y el talento tecnológico clave en todos los elementos de productividad o tareas manuales. Esos elementos híbridos pues estarán generando la necesidad de adaptarse o crear nuevos tipos de habilidades para las personas, como el aprendizaje activo y estratégico, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo y la influencia social, la apropiación tecnológica, la programación, el diseño tecnológico, la tolerancia al estrés, la flexibilidad, el razonamiento y la ideación, el entendimiento de la experiencia de usuario, una inteligencia emocional, estar orientados al servicio, el análisis y la evaluación de sistemas, la negociación y la persuasión, el pensamiento analítico e innovador. ¿Y quiénes van a liderar todos estos elementos o cómo va a estar el liderazgo? El liderazgo está invitando a ser más conductor y no jugador, es decir, que poder tener al interior de las organizaciones unos líderes que puedan contar con personas llenas de datos y dispuestos a compartirlas. Adicionalmente, tener en esos equipos actores con la capacidad de estar disfrutando el presente, pero comenzar a reinventar o reimaginar cómo van a ser los próximos 10 años de esas organizaciones. Eso requiere muchos ensayos, aceptar el fallar como parte del proceso de ideación, de innovación y de creación o de sostenibilidad de la organización. La importancia de tomar unas decisiones claves basadas en datos, pero entender cuánto la decisión requiere mucho análisis y cuando no es necesario realizar toda esa cantidad de análisis para no torpedear el avance de las organizaciones. Eliminar la jerarquía y entender desde los datos más globales hasta los elementos más específicos que puede tomar ese tipo de decisión. De esta manera concluimos este cuarto capítulo de lo que tiene que ver con los mapas de transformación o mapas de adaptabilidad de las organizaciones que marcarán estos próximos años y que los puedan aplicar al interior de sus compañías. Manténganse al tanto de todo el contenido que presentamos en www.sectorial.co, buscando desde Sectorial acelerar las oportunidades que se están presentando en el entorno para las organizaciones y ayudarlas a alejarse de esos posibles riesgos que al materializarse pueden llevar a un declive de esa compañía. En el próximo capítulo presentaremos las novedades financieras y políticas del sector salud luego de los múltiples intentos a la reforma.